Nos acompaña el doctor Luis Eugenio Angulo, es ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, y me parece que está muy bien una charla para ver qué repercusiones ha dejado el juicio más importante vinculado a la última dictadura militar. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué sintió en el momento en que finalmente se llegó a la lectura de la sentencia? Aún sabiendo que no es el último juicio, pero fue el proceso más importante, el más grande, el que creo que movilizó prácticamente a todos, ¿no? Sin ninguna duda, yo digo que fue un juicio de mucha trascendencia, porque en Córdoba fue la primera vez que se juzgó al terrorismo de Estado. Y la convocatoria particularmente de miles de jóvenes, la verdad que nos da una gran alegría en tanto y en cuanto esos jóvenes han tomado para sí esta cuestión que me parece que es central, la visibilización de lo que fue la barbarie y el terror durante la dictadura militar. Esto que hay que diferenciar bien claramente de lo que es el terrorismo de Estado. Las armas de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales deben servir precisamente para proteger a las personas y no para matar, para asesinar, para torturar. Y en este caso especialmente, por primera vez también se ha condenado lo que es la apropiación de los bebés y se ha encontrado esta figura de la desaparición forzada de personas. Porque la verdad, estos bebés de los que se apropiaron los genocidas, o familiares, o parientes, o amigos de los genocidas, son personas que hoy tienen más de 40 años y han perdido su identidad, es decir, no sabemos dónde están. Entonces me pareció muy bien esta figura penal que ha encontrado el tribunal, porque sigue existiendo esta desaparición forzada de personas. Un delito que continúa. Claro. Es un delito que continúa, por supuesto, y en consecuencia es un delito imprescriptible, porque aún hoy se está dando ese delito. ¿Le llamó la atención que personas que ya prácticamente tienen todas las condenas encima, no tienen absolutamente nada que perder, como Luciano Benjamín Menéndez y el resto de los represores, sobre este tema, ¿no? Que me parece que ya se han juzgado y son graves los delitos de lesa humanidad, pero la apropiación de bebés, que no hayan ni siquiera querido expresar mínimamente algún dato, alguna señal, por ejemplo, para que Sonia Torres u otras abuelas puedan llegar a conocer la verdad de dónde han sido el paradero de sus nietos. Digo, porque me parece que perdido por perdido, en algún momento a estos señores el secreto se les debe caer. Sí, nosotros querríamos que ese secreto se caiga, porque la verdad aún todavía falta mucho por hacer en el tema de derechos humanos en Córdoba y en la Argentina. A pesar de este gran esfuerzo que ha hecho el tribunal, nosotros en la solicitada que elaboramos juntamente con los organismos de derechos humanos, precisamente planteábamos este reconocimiento que creemos debe tener el tribunal por parte del pueblo de Córdoba y del pueblo argentino en esta tarea verdaderamente ciclópea que ha realizado con la excelente conducción del presidente del tribunal, el doctor Díaz Javier, donde se han tratado temas gravísimos como este que usted plantea, y además otros delitos también importantes que han sido tratados, como los abusos sexuales y las violaciones de hombres y de mujeres, por primera vez. Entonces, me parece que yo hago hincapié en la cuestión del terrorismo de Estado para hacer claramente la diferenciación en la utilización de este término que pretendió usar la dictadura militar y los genocidas de la guerra sucia, que nada tiene que ver con lo que es el terrorismo de Estado. Y me parece que la gente joven, en esta manifestación extraordinaria que se hizo de más de 10.000 personas, nos está hablando claramente de que se ha receptado. Hay una construcción importantísima de la conciencia colectiva de este tema central, de que las armas de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares no pueden ser utilizadas para el terror y para la barbarie. Sobre todo teniendo en cuenta también como característica fundamental que a ninguno de las víctimas
desaparecidos, torturados y demás, se les permitió el ejercicio de este derecho constitucional de ser oído, de ofrecer pruebas, que son derechos elementales, es decir, fueron condenados sin juicio previo. Entonces, esto es importante que la gente joven siga tomando conciencia a los efectos de que esto no ocurra nunca más, ni en la Argentina y en Córdoba. Y lo que usted dice sobre el silencio de los genocidas da una pauta también de la gravedad y de la crueldad de esa conducta, que pese a tenerla ahí al frente, como la tenían a Sonia Torres, que nos acompañó en esta tarea extraordinaria que viene realizando Sonia Torres buscando a su nieto, no tengan ese mínimo gesto de generosidad y de humanidad y de misericordia, ellos que también se dicen cristianos, de poder decir a dónde están los desaparecidos y qué pasó, por ejemplo, con la hija y el nieto de Sonia Torres. Y otro tema que se juzgó también es la apropiación de bienes, ¿no? La apropiación, en el caso de la empresa Mackentor, que desapoderaron a una empresa, a unos empresarios de sus bienes. Efectivamente, es decir, en Córdoba hubo una verdadera banda, además de genocidas, de delincuentes, porque se apoderaron de bienes, como bien dice usted, como fue el caso de Mackentor, en donde uno de los jueces más emblemáticos en favor de la conducta de los represores fue precisamente uno de los jueces federales que dispuso la intervención de la fábrica Mackentor. Y bueno, y todos sabemos cuáles fueron los padecimientos que sufrieron los dueños de esa empresa. Claro. Torturas y además de ¿Cómo ocurrió también con algunas otras cuestiones en el plano nacional, ¿no? Donde también la dictadura hizo pie precisamente en el aspecto económico y allí intentaron apropiarse de, obviamente, cosas que no le pertenecían, ¿no? Se apropiaron de la vida humana, se apropiaron también de empresas y de algunas cuestiones económicas. Es decir, a mí me parece importante tomar conciencia sobre lo que significó la dictadura militar. No solamente donde hubo un plan sistemático de tortura y de muertes, sino y de apropiación de bebés, sino también este tema central, el para qué fue el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, donde hubo una transferencia importantísima de lo que es la riqueza nacional en favor de los sectores de mayores ingresos en la Argentina. Es decir, fue un modelo de país, este neoliberalismo particularmente encabezado por Martínez Dios, que destruyó la industria nacional y además hubo una conculcación sin ninguna duda de derechos sociales, de derechos laborales, de derechos políticos. Yo he tenido casos, siempre cuento uno de los casos que más me ha tocado a mí de manera personal. Yo en el año, porque usted ha sido, durante ese tiempo, ha sido abogado defensor de muchos presos políticos detenidos en el marco de la dictadura. Efectivamente, yo durante el año 1975, pero también en gran parte del año 76, hasta que se me prohibió ingresar a la cárcel penitenciaria, en primer lugar he tenido el relato de las víctimas sobre este terror y esta barbarie, pero además he visto con mis propios ojos las marcas y las cicatrices de esas torturas. Pero además, en uno de los casos concretamente, una joven mujer que yo defendía, Marta Juana González de Baroneto, fue sacada de la cárcel en octubre de 1976 y fue salvajemente asesinada. Lo que sin ninguna duda, cuando yo me enteré, produjo en mí un gran dolor, porque además se trataba de una excelente persona, de una persona joven y una extraordinaria militante cristiana que trabajaba en las barriadas humildes, específicamente en Villa Libertador, donde era catequista y donde también era educadora. Es decir, no había levantado nunca, no había nunca realizado ningún acto terrorista y sin embargo, sin darle la oportunidad de defenderse, fue sacada de la cárcel y fue asesinada. Pero ese es uno de los tantos casos.